Bueno, perdón, he hecho este extraño corte no porque se acabara la batería, no porque se acabara eh, la tarjeta de memoria, ni nada parecido, sino porque ha llegado el cartero de la tarde, que me parece algo estupendo que haya un cartero de la tarde, y claro, no iba a perder los libros o tener que ir a la oficina. Voy a ir abriendo mientras sigo comentando la biografía. Ah, qué bien, Yasutaka Tsutsui, bien, merecía la pena levantarse. Merecía la pena levantarse. Bien, ¿qué nos dice Wikipedia sobre Manuel Aranzadi? Bueno, no, estaba diciendo que sí, eso es, que todo el mundo se cree que el Hitchcock importante es el de su disciplina. Bueno, vamos a buscar quién es este Hitchcock medievalista, porque a lo mejor lo estoy haciendo de menos, pero yo intuyo que tan importante como Alfred Hitchcock no va a ser. Richard Hitchcock, y nos viene aquí el Instituto Cervantes, portal del hispanismo, profesor emérito, muy bien, Reino Unido, trabajos publicados, a ver por qué es famoso. Una nueva introducción a la dominación de los árabes en España de Conde, los mozárabes en la temprana, en la España de la modernidad temprana, gallangos en el contexto inglés. Bueno, ha estudiado arabistas españoles, entendimientos cristiano-musulmanes, todo esto está en inglés. Yo no sé cómo se atreve este catedrático a hacer de menos a Alfred Hitchcock y venir a decir que no, el importante es Richard Hitchcock. Aquí no hay nada enormemente destacable. Bueno, una crónica manuscrita de la Biblioteca Filípica en manuscritos, sí, algún manuscrito, las jarchas, romances en retrospectiva en una conferencia. Esto es delirante. Hitchcock, sí, Hitchcock, como el de la película. Este es el Hitchcock importante. Bueno, visto esto, que en realidad no le estaba haciendo de menos, sino que efectivamente en el universo del saber, de las artes y del valor, desde luego, vale mucho más Alfred Hitchcock, habiendo dejado claro que Aranzadi no es solo un jurista, sino que también hay un antropólogo llamado Aranzadi, vamos a ver lo que nos dice Wikipedia. Hemos dicho ya que murió en 1942, abogado y político español de ideología nacionalista vasca. Y uno se queda un poco perplejo, vaya, pues sí que tenía interés en la legislación española para querer la independencia. Abogado y político español de ideología nacionalista vasca. Y en la biografía se nos dice: su madre bordó la icurriña que ondeó en la Gamazada, junto con su primo Manuel de Irujo Ollo, fueron pioneros del nacionalismo vasco en Navarra. Claro, todo esto es muy sorprendente. Miembro activo del Napar Buru Batzar, del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, esto del Napar Buru Batzar es, como el órgano central, o sea, Napar es Navarra, porque el del País Vasco es Euskadi Buru Batzar. Viene a ser, sí, la comisión ejecutiva, sí, el comité central. El comité central de Euskadi Buru Batzar, Napar Buru Batzar, el comité central de Navarra. Bien. Sí, eso es. En 1909 fue uno de los fundadores del Centro Vasco de Pamplona. Que es ya, desde luego, una forma de imperialismo. A ver, ¿qué es esto? Ah, bien, Tomás, bien. El Centro Vasco de Navarra. De Pamplona. Diputado a Cortes por Navarra en 1918 en entente con los integristas y los mauristas. Los integristas no son radicales islamistas ni nada parecido, es una especie de carlista, es una especie de subdivisión de los carlistas. Los integristas y los mauristas, y en 1923 integrado en alianza foral con los jaimistas, los seguidores de don Jaime
de Borbón. Bueno, vamos a ver qué es exactamente un integrista, también siempre según Wikipedia, porque seguramente el público no está acostumbrado a este uso de la palabra integrista, que está desde luego descatalogado. Integrista. Integrismo. No. Partido integrista. Esto es. Partido integrista. Fundado en 1883 y los líderes fueron Ramón Nocedal y Juan de Olazábal. Partido integrista, Partido Católico Nacional o Comunión Tradicionalista Integrista. Ahora existe la Comunión Tradicionalista Carlista, no la integrista. Fue un partido político español de corte reaccionario fundado en 1888 por Ramón Nocedal tras la escisión de los llamados integristas del Partido Carlista, por considerar que el pretendiente Carlos de Borbón y Austria Este sostenía una actitud conciliadora con el liberalismo. Entonces ellos eran integristas. Bien, seguimos con esto. Con la Wikipedia de Aranzadi, esa especie de contrasentido y de ofensa al cuerpo humano que es ver a Aranzadi en la Wikipedia. Solicitó en las Cortes la reintegración foral para modernizar las instituciones vascas sin cuestionar en ningún momento la españolidad de Baskonia. Claro, esto es importante, porque hemos empezado a leer, y el investigador que se quedara en esto, de ideología nacionalista vasca, su madre Bordola y Curriña. Y uno dice, vaya, pero esta aclaración es importante, y esta aclaración evidentemente no tiene otra fuente que el enlace externo que se nos da al final, entrada de Manuel de Aranzadi en la Enciclopedia Digital Ilustrada del País Vasco Auñamendi. Y esto sí que es una fuente autorizada, porque tiene autor, y el autor es, bueno, la autora es Idoia Estornés Zubizarreta, que en la bibliografía del artículo enciclopédico, en la Auñamendi Eusko Enciclopedia, se revela como autora de una monografía sobre el nacionalismo vasco. Idoia Estornés Zubizarreta. Sí, Zubizarreta, un segundo, sí es la misma. Idoia Estornés Zubizarreta. La construcción de una nacionalidad vasca. El autonomismo de Eusko Ikaskuntza. 1918-1931. San Sebastián, 1990. Así que aquí sí que vamos a encontrar algo muy diferente a un resumen de Wikipedia, que puede a veces ser enormemente fragmentario y elidir y omitir aspectos muy importantes. Así que esto viene a ser como el Aranzadi de Aranzadi frente al Aranzadi de Wikipedia. Desde luego, menudo chasco se llevaría el que considerara que lo importante es lo primero que dice Wikipedia, de ideología nacionalista vasca, y construyera una interpretación de la obra de Manuel Aranzadi partiendo de que era de ideología nacionalista vasca y que su madre Bordola y Curriña de la Gamazada, sí, de Gamazo. Esto es un artículo muy distinto, que no es más extenso, pero sí revela una visión reflexiva de alguien que ha estudiado el periodo y no tropieza en simplificaciones ni hace tropezar con simplificaciones excesivas. Veamos el comienzo de la explicación en Wikipedia. Abogado y político español de ideología nacionalista vasca. Auñamendi Eusko Enciclopedia. Político navarro, nacido en Estella, Navarra, el 31 de marzo de 1882, primo de Manuel de Irujo Ollo. Fue abogado, pionero del nacionalismo vasco en Navarra y miembro activo del Napar Buru Batzar del PNV. Su madre bordó la bandera aranista de la Gamazada. Vale, de acuerdo. Es exactamente lo mismo y además lo pone en negrita como titular, pero claro, ya sea en Wikipedia, que nos da el enlace a la fuente autorizada, ya sea en la fuente autorizada, la Auñamendi Eusko Enciclopedia, depende del lector no quedarse en lo superficial y leerlo todo y ver cómo cambia, como dice el articulista, la película. Fue uno de los fundadores del Centro Vasco de Pamplona en 1909 y diputado a Cortes por Navarra en 2 ocasiones. 1918, artículo 29. Esto es un
esto es un anacoluto, esto es un... 1918, artículo 29. Esto no va aquí. O sea, también las grandes fuentes tienen erratas. Y siempre depende del investigador saber ver estas erratas. No va a tragarse con un embudo todos los Folgende como si fueran autores y todas las erratas como si fueran jurisprudencia que seguir. En entente con los integristas y los mauristas. 1923, integrado en la alianza foral con los jaimistas. En los años anteriores al directorio, como hombre caracterizado por su moderación, y esto es vital, y opuesto al ideario independentista. Es decir, era un nacionalista, llamémoslo más bien un regionalista. Es incorrecto llamarlo, claro, las fuentes autorizadas también cometen malas interpretaciones, errores, deslices. Si era opuesto al ideario independentista, mal lo podemos llamar nacionalista. Hay que ver todos los datos que nos ofrece el erudito, en este caso la erudita, la profesora, para hacer nuestra propia interpretación a partir de los datos y no depender y no tragar como un pato lo que se nos mete con un embudo porque viene autorizado por alguien que ha escrito una monografía o tiene una cátedra. No ha cambiado la película en absoluto, siempre ha hecho falta sentido crítico para investigar. En los años anteriores al directorio, como hombre caracterizado por su moderación y opuesto al ideario independentista, solicitó en las Cortes la reintegración foral a fin de poder adoptar las instituciones vascas a los tiempos modernos, sin impugnar en ningún momento la españolía de Vasconia ni la ley de fueros de Navarra de 1841. Y aquí viene una cita, aunque no se dice de quién, pero entendemos que es una cita de Aranzadi, pero no se nos dice de qué obra. Pues dicha ley está incumplida en muchas de sus partes. Así que caramba, este párrafo desdice todo lo que puede malinterpretarse del primero. Pero tal como está redactado en Wikipedia, resulta que es el artículo de de Auñamendi Eusko Enciclopedia, porque dice: solicitó en las Cortes la reintegración foral para modernizar las instituciones vascas sin cuestionar en ningún momento la españolidad de Vasconia ni la ley de fueros de Navarra de 1841, que consideraba que no estaba cumplida. Aquí faltan algunas frases. Bueno, aquí, claro, cumpliendo el espíritu de Wikipedia de que todas las citas tienen que estar bien identificadas, lo ha puesto en estilo indirecto porque la fuente original, este artículo de Auñamendi Enciclopedia, no identifica la fuente. Así que está siendo más respetuoso con el estilo académico Wikipedia que Auñamendi Enciclopedia. Pero evidentemente no se puede hacer un artículo a base de coger otro artículo y quitarle frases o modificar algunas. Que estamos en el siglo XIX, habría que hacer como una síntesis verdaderamente esencial del personaje y mandar con toda la honestidad al enlace, como al final sí lo manda, al enlace de Auñamendi Eusko Enciclopedia. De más está decir, y ahora he vuelto a Eusko Enciclopedia, de más está decir que fue miembro conspicuo de Comunión Nacionalista Vasca desde 1921 y bestia negra de los aberrianos independentistas. O sea, desde luego, esto matiza mucho lo de, sí, nacionalista y su madre bordó la icurriña. Bueno, su madre haría lo que quisiera, pero él independentista no era. Fundador de la Sociedad de Estudios Vascos en 1918, de la que fue un firme puntal en todas sus gestiones autonomistas, y de La Voz de Navarra en 1923. Fue en 1929 el creador e inspirador de las recopilaciones legislativas y jurisprudenciales que hoy se conocen con el nombre de El Aranzadi, que por cierto, quien haya convivido con juristas se habrá hinchado de oír el Aranzadi por aquí, el Aranzadi por allá, el Aranzadi esto, el Aranzadi lo otro, y seguramente nunca habrá oído el nombre propio y verdadero del Aranzadi.
Es decir, dice la Eusko Enciclopedia, es decir, el repertorio cronológico de legislación y el repertorio de jurisprudencia. Repertorio cronológico de legislación y el repertorio de jurisprudencia. Así que, ciertamente, más que un diccionario, es una especie de enciclopedia china en la que se integran completos y verdaderos los textos legales. El diccionario más bien sería, ahora viene con sus específicos y respectivos, índice progresivo de legislación e índice progresivo de jurisprudencia. Esto sí que podría parecerse a una idea de diccionario, pero bueno, en realidad es un índice de jurisprudencia. Véase Editorial Aranzadi. Hay un artículo dedicado a la Editorial Aranzadi en la en la Auñamendi Eusko Enciclopedia. Miembro del Consejo de Administración de Jaureguizar S.A., o sea, sociedad anónima, fundada por su padre, Estanislao Aranzadi Izcue. Se le consultó en 1930 como miembro de la élite política de Navarra sobre un futuro estatuto de autonomía, colaborando con Eusko Ikaskuntza en su preparación. Claro, tú quieres renovar las... Madre mía, esto le ha dado el sol de una... Bueno, Václav Havel. Tú quieres modificar, o tú quieres que se cumplan los fueros. ¿Qué tal si hacemos... O sea, si tú mismo ves que los fueros no se cumplen, ya puestos, ¿por qué no hacemos un estatuto de autonomía? Intentamos que se cumpla. Durante el proceso de unificación del nacionalismo vasco, sigue Auñamendi Eusko Enciclopedia, durante el proceso de unificación del nacionalismo vasco, que tuvo lugar dicho año, acabada la dictadura de Primo de Rivera, presentó junto con Fortunato Aguirre, Pablo Archanco, Leopoldo Garmendia y Francisco Lorda, una ponencia que luego fue básicamente el manifiesto de San Andrés de Acción Nacionalista Vasca. Sí, cierto, se llamaban Acción Nacionalista. Ahora viene el pero. Pese a ello, por pragmatismo, se adhirió al final al nuevo Partido Nacionalista Vasco, formando parte del EBB, que hemos dicho que el EBB era el Euskadi Buru Batzar. El EBB. Ahora viene otro pero. Sin embargo, sus relaciones con el partido fueron tensas por su posible apoyo a las izquierdas en las célebres municipales de 1931 y por el intervencionismo vizcaitarra de las elecciones constituyentes, de junio de dicho año, al inicio de la Segunda República. En efecto, los nacionalistas navarros se negaron a aliarse con la derecha como preconizaron el clero y los jelquides de Bilbao, y el 12 de junio presentaron una lista que, encabezada por Manuel Aranzadi, reunía a prestigiosos navarros como Jesús Doshandabarats, Santiago Cunchillos y Manuel de Iruj. Este último llegó a pedir al Eusko Buru Batzar que presente a Aranzadi también por Vizcaya, para que en caso de que saliera solo por esta, fuera a los Cortes Constituyentes la voz de un navarro, y aquí viene cita, con nombre y posibilidad de intervenir a favor del estatuto. Pero Vizcaya no cedió y rechazó la lista, defenestrando a Aranzadi, imponiendo la coalición con la derecha, ferozmente antirrepublicana, y la figura de José Antonio Aguirre como cabeza de lista de la coalición católico-fuerista. Solo 4 años bastarían para demostrar lo errado de esta actitud y las funestas consecuencias para el nacionalismo vasco de la misma, bueno, este galicismo, quiero decir, de esta enemistad con los republicanos, hundimiento del estatuto, desprestigio del nacionalismo en Navarra. Al estallar la Guerra Civil de 1936-1939, Aranzadi se presentó voluntario con los sublevados, a tenor de la adhesión de Nápar Buru Batzar al alzamiento antirrepublicano. Menudo follón, o sea, sí, vamos, que el Nápar Buru Batzar, el Nápar Buru Batzar era franquista,
Falleció en Pamplona el 25 de abril de 1942. Como si quedaran pocas cosas que contar. Bibliografía: Jaime del Burgo Torres, Conspiración y Guerra Civil, Madrid de Alfaguara, 1970. Idoia Estornezu Bizarreta, la autora del artículo La construcción de una nacionalidad vasca, el autonomismo de Eusko y Cascuntza, 1918-1931, San Sebastián, 1990. José Luis de la Granja, Nacionalismo y Segunda República en el País Vasco, siglo XXI de España, Editores, 1986. O sea, que según esto, el Napar Buru Batzar, 1936, ¿se unió a Franco? A ver, Wikipedia, háblame. Historia. Sí, que volvió a la calle de Zapatería después de la dictadura. Ya. Vaya, pues no hablan de... aquí está. Tras la sublevación militar de 1936 en Navarra, el 1 de agosto del mismo año, las rotativas del Napar Buru Batzar fueron confiscadas y se editó en ellas el primer periódico de los sublevados, llamado Arriba España. Bueno, a lo mejor no fue enteramente que se pasaron a ese bando, claro, si les confiscan las rotativas, es como cuando el ABC se convirtió en el Diario Republicano de Izquierdas. Arriba España. Posteriormente, en un intento de eliminar el nombre originario y su vinculación con el EAG-PNV, el 7 de abril de 1957, pero ya estaba muerto Aranzadi, claro, se creó en Pamplona una nueva emisora de radio, también llamada La Voz de Navarra, vinculada a la red de emisoras del movimiento. Bueno, no parece voluntario del todo, En cuanto a la presidencia, eso lo da una historia muy reciente. Vaya, pues aquí lo que nos dice Auñamendi Eusko Enciclopedia, pues también estaría bien que se matizara y que se dieran más datos, porque dice sencillamente que el NBB se adhirió al alzamiento antirrepublicano. Les confiscaron las rotativas y editaron Arriba España. Así que ni Wikipedia, ni Auñamendi Eusko Enciclopedia, ni Aranzadi. Al final lo que vale siempre es el juicio crítico de cada uno y el saber investigar y leer más allá de lo que se nos ofrece.